Vamos a empezar con la unidad 2, titulada Mercado y regímenes de veredicción. ¿Por qué en el mercado, y más específicamente en la idea de mercado que tiene el neoliberalismo, podemos hablar de regímenes de veredicción? El término regímenes de veredicción es un término de Michel Foucault, que lo trata en determinadas obras y sobre todo, o aparece en Nacimiento de la biopolítica. Nosotros para esta unidad teníamos 3 textos para leer. El primero es el texto de un colega de Chile, de Adán Salinas Araya, sobre el coloquio Walter Lippmann, Debates neoliberales en 1938, el coloquio Lippmann, se llama el texto. Lo estoy diciendo por orden sugerido de lectura. El segundo texto es la clase del 7 de febrero de 1979, del curso dictado por Michel Foucault en el Collège de France, que es Nacimiento de la biopolítica. Y el tercer texto para leer, siempre siguiendo un orden de lectura sugerido, es un texto de mi autoría que se llama Mirar al rostro de Medusa sin convertirse en piedra, para una arqueogenealogía del neoliberalismo. Esos son los 3 textos que tenemos para leer, están muy entrelazados, como verán, van a ver, y los 3 hablan más o menos de lo mismo desde diferentes perspectivas. Así que bueno, vamos a empezar. Les decía, tal vez al final entendamos de qué hablamos cuando hablamos del mercado como un régimen de veredicción. Un régimen de veredicción, adelanto, para las políticas estatales. El neoliberalismo produce una inversión muy fuerte en lo que es la historia del pensamiento económico, político y social, que pone, y esta inversión es que pone al mercado como el lugar donde se van a legitimar y verificar las políticas estatales. Esto es nuevo. Acá en Argentina estamos un poco, no sé, en el resto de los países latinoamericanos, algunos sí, pero en Argentina este discurso van a ver que hay algo que resuena acá, en la discursividad de la económico-política de la Argentina, van a ver algo que resuena sobre esta idea de que es la economía la que debe fundamentar o la que es la base de las políticas estatales, y no el contrato, ¿sí? No el contrato social, sino la economía. Y un Estado se legitima cuando tiene buenos números o buenos índices a nivel económico, ¿sí? Pero bueno, adelanto porque este día va a recorrer un poco subrepticiamente, va a recorrer todo esto que vamos a ver hoy. Pero en principio quería hablar, en principio, de, de una cuestión que tenemos que revisar, que es la concepción del neoliberalismo como un fenómeno monolítico, es decir, un fenómeno que tiene un solo sentido, que supuestamente hay un solo neoliberalismo, un liberalismo con un solo sentido, una sola definición, cerrado en sí mismo, etc. Digo, lo que las concepciones de que estuvimos viendo el encuentro pasado, las concepciones de los años 80 y 90, la imagen del neoliberalismo que nos presentan sobre todo las concepciones de los años 80 y 90 y que incluso llegan hasta hoy, es la imagen de un neoliberalismo monolítico y cerrado en sí mismo, ¿sí? Un neoliberalismo que tendría su origen en la Mont Pelerin Society en 1947, que a partir de allí tendría una línea de continuidad, una línea ininterrumpida que se vería en la Escuela de Londres y en la Escuela de Chicago sobre todo, que a partir de ahí veríamos su aplicación en la Inglaterra de Margaret Thatcher, los Estados Unidos de Reagan y sobre todo el Chile de Pinochet, ¿sí? Y que veríamos la sistematización de este neoliberalismo en el consenso de Washington, ¿sí? De los años 90, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio como brazos ejecutores de esta suerte de neoliberalismo. Un neoliberalismo bien lineal que tiene un germen, una raíz en la Mont Pelerin Society y que tiene sus referentes, que son sobre todo Milton Friedman y Friedrich Hayek, y a partir de ahí se desarrolla linealmente, crece como troncalmente, y se lo empieza a ver después, bueno, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile, después se ve cómo eso se expande a nivel global con el consenso de Washington como fórmula, y cómo tenemos después, bueno, quienes se encargan de aplicar esas fórmulas a nivel mundial, que son los organismos internacionales y multilaterales. Esa imagen del neoliberalismo la podemos encontrar, por ejemplo, en Pierre Anderson, en el libro Un balance sobre el neoliberalismo. En David Harvey también hay algo de eso, en Breve historia sobre el neoliberalismo.
pero es una imagen un poco lineal, es la imagen clásica que se tiene sobre el neoliberalismo, y no es todo el neoliberalismo. Esto no es toda la historia del neoliberalismo. Yo no digo que estas concepciones sean infundadas, o esta imagen del neoliberalismo sea infundada, pero sí me permito de prevenirme y prevenirlos y prevenirlas de algunas deducciones a las que puede llevarnos esta imagen tan lineal, tan monolítica del neoliberalismo. Porque en base a estas definiciones del neoliberalismo, como también vimos al encuentro pasado, podemos concebir al neoliberalismo en principio como si fuera, como si el neoliberalismo consistiese en la aplicación de ciertas fórmulas y modelos económicos, ¿no? El neoliberalismo como un modelo económico, que está formalizado, puede ser en el consenso de Washington, y que se va aplicando a rajatabla en distintos lugares del mundo. Yo trataría de prevenirme de esa deducción, ¿sí? O por lo menos la vamos a poner entre paréntesis acá. Porque conforme a esta deducción, como veíamos también en la clase, el encuentro pasado, serían los modelos de libre mercado, sobre todo los modelos inspirados en la escuela neoclásica, los que se irían imponiendo con mayor o menor éxito, pero se irían imponiendo en distintos lugares del mundo, siempre de manera lineal y unilateral. Es un modelo que se va aplicando, sin importar el lugar donde se aplique. ¿Sí? Esta imagen todavía pervive, esta imagen del neoliberalismo, que es un poco reduccionista, por lo menos desde mi punto de vista, y nos presenta de vuelta un liberalismo monolítico y lineal. Y hay otra cuestión más de la que yo querría prevenirme, y la que me interesa prevenir, que es la idea de que el neoliberalismo, al fin y al cabo, es producto de la extremada lucidez o perversidad, dependiendo del lugar donde lo miremos, de ciertos economistas hoy afamados, como por ejemplo Hayek, Friedman o los Chicago Boys en general, ¿no? El neoliberalismo es aquello que está en la cabeza de Friedman, aquello que está en la cabeza de Hayek o de los Chicago Boys. Y acá habíamos dicho que vamos a analizar una trama discursiva, no lo que la gente tiene en la cabeza, o no no algo que se puede representar o se puede reducir a cierto autor o cierto grupo o ciertas políticas. Entonces, y acá hay un tercer punto, que es el más recurrente en ciertas definiciones del neoliberalismo, y es que el neoliberalismo encontraría su sistematicidad. Si yo quiero sistematizar al neoliberalismo, pensarlo como algo sistemático, algo que yo lo pueda objetivar, que lo pueda volver tangible para el análisis, a lo primero que se recurre, que esto se ve en muchas críticas, es a la ciencia económica. Si quiero conocer el neoliberalismo, tengo que ver qué dice la ciencia económica. Eso sería lo que le da sistematicidad a todo el discurso, a todas las políticas, a toda la historia neoliberal. La ciencia económica. ¿Sí? Es decir, recurro a una ciencia formalizada para darle formalidad a lo que entiendo y sistematización a lo que entiendo que es el neoliberalismo. Bueno, yo creo que esto, lo voy a decir claramente y en forma sintética, estas concepciones tienen un problema serio, que primero pierden de vista los desafíos que originaron al neoliberalismo, como nos cuenta Adán Salinas Araya, cuando hace toda esa reconstrucción, no sé si leyeron el texto, que es muy interesante, es un texto de 2016, que hace toda una reconstrucción de las actas del coloquio Walter Lippmann, y ve cuáles son los desafíos realmente que dan lugar, los primeros neoliberales, qué desafíos tenían enfrente y qué problemas tenían enfrente. Y además hay un problema más, me parece que una cuestión más seria en estas concepciones, que no se termina de explicar, cómo los modelos económicos se vuelven en última instancia gobernables. No se termina de explicar cómo la economía y la dureza matemática de la economía, la dureza formal de la economía, se vuelve gobernable. Y no más allá de algo que se aplique así a rajatabla, como si las poblaciones fuesen pasivas o en última instancia manipuladas, o como si simplemente se pudiese avanzar con la represión como última ratio. Me parece que acá hay varias dimensiones que se pierden sobre el fenómeno neoliberalismo, que bueno, que a mí me gustaría rescatar en base al trabajo de archivo y también en base a los trabajos y a los aportes que vayan haciendo ustedes a lo largo de estos encuentros o en sus trabajos finales, ¿no? Bien, entonces el primer desafío que me parece que tenemos es ensanchar la base o construir una nueva empiricidad sobre el neoliberalismo. Construir una nueva
empiricidad sobre el neoliberalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ensanchar lo que sabemos sobre el neoliberalismo, vamos a ensanchar nuestros conocimientos históricos, empíricos sobre el neoliberalismo, ¿sí? Porque me parece que a partir de ahí eso nos va a permitir también complejizar las definiciones que tenemos y que manejamos sobre el neoliberalismo. Y yo lo que voy a hacer ahora es tomar, esto está en la bibliografía, pero yo lo voy a ordenar un poco, y ustedes si quieren también, si hay algo que quieran preguntar, obviamente, o agregar, siéntanse más que libres. Lo que voy a hacer es tomar 3 acontecimientos históricos, 3 acontecimientos muy importantes en la historia del neoliberalismo que la crítica convencional no suele registrar. Hay 3 acontecimientos, Foucault los tomo yo en mi artículo, está en el artículo de Adán también, 3 acontecimientos históricos, ¿sí?, que nos van a mostrar que el neoliberalismo no tiene un origen tan lineal, no tiene un origen claro, y que sus alcances no dependen solamente de lo que se puede hacer y decir a nivel de la ciencia económica, ¿sí? Y estos 3 acontecimientos que vamos a ver son, los enumero y ahora lo vamos a ir retomando. Primero el coloquio Walter Lippmann, celebrado en 1938. Después el anuario Ordo, que es donde se nuclean los autores alemanes autodenominados ordoliberales. Y después el Consejo Científico Asesor convocado por Erhard para la reconstrucción de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Esos 3 acontecimientos nos muestran otra cara del neoliberalismo, que para mí es la cara más interesante. Y es la cara de donde podemos también construir otro tipo de visión crítica y conceptual sobre este fenómeno. Y lo que yo propongo, abordar estos acontecimientos a través de una trama discursiva, como les decía hoy, a través del trabajo y también del trabajo de archivo. Lo que vamos a analizar, para ensanchar también esta empiricidad sobre el neoliberalismo, vamos a analizar una serie de fragmentos discursivos. Lo primero que vamos a ver, quiero señalar algunas características de los discursos que vamos a ver. Ya hablamos algo la vez pasada, pero quiero remarcar esto. Los discursos que vamos a ver son difíciles de encasillar en una disciplina específica. No se pueden encasillar en una disciplina. No sabemos si ahí hay algo. Son comunes entre la filosofía, la economía, la sociología, la ciencia jurídica. Tienen un tono muy ensayístico, un lenguaje, como les decía, muy balbuciante o poco sistematizado. Vamos a ver más, antes que manuales de economía, lo que vamos a ver es un discurso que se mueve más en el terreno del ensayo. No sé si han visto o han leído, por ejemplo, La crisis social de nuestro tiempo de Wilhelm Röpke, que eso es un ensayo que obviamente pone un montón de nociones económicas, pero no se reduce a eso. Y no se puede encasillar fácilmente. Y es muy interesante. Yo subí bastante de ese libro y vamos a ver varios fragmentos hoy. Les recomiendo si pueden mirarlo, si les interesa la historia profunda del neoliberalismo, si pueden mirarlo, es muy recomendable. Igual lo vamos a leer bastante entre hoy y el próximo encuentro. Entonces, estos discursos, estos fragmentos de discurso que vamos a empezar a ver, son un prisma, un prisma o un lente, a través del cual vamos a ver al neoliberalismo en toda su apertura y dispersión, no como un fenómeno monolítico o cerrado, sino un neoliberalismo más abierto y disperso. Y lo que vamos a ver es que nunca hubo un origen claro, nunca hubo un único linaje de ideas y prácticas, como a veces parece. No hubo, fíjense una cosa, porque si vieron el texto de Adán, lo van a ver, no hubo una visión extremadamente lúcida de la realidad por parte de los intelectuales que están discutiendo en estos momentos, a fines de los 40, a fines de los 30, a principios de los 40. No había elite intelectuales tampoco que sabían lo que iban a hacer, que tenían claro, tenían una clara conciencia de clase, sino que había divergencias, conflictos, heterogeneidades. Digo, el neoliberalismo nace fragmentado desde el comienzo. El neoliberalismo, como lo muestra bien el texto de Adán Salinas Araya, nace fragmentado desde el comienzo. No nace unificado, con que todos ya tenían claramente y sistematizado en un conjunto de fórmulas al estilo del Consenso de Washington y ya sabían qué iban a hacer. Nace sistematizado desde el comienzo.
Ahora vamos a repasar esos tres momentos, alguien está preguntando en el chat, esos tres momentos históricos los vamos a ir repasando uno por uno, no será un problema. ¿Sí? Entonces decía, el neoliberalismo nace fragmentado desde el comienzo y además nace en gran parte al margen de los saberes sistematizados y de las identidades bien definidas. No hay un neoliberalismo unívoco, que tenga una clara identidad, un lenguaje bien sistematizado, sino que es un neoliberalismo más disperso, fragmentario, conflictivo, con internas, como se suele decir, y además sin poder, difícil de sistematizar en una visión unívoca y lineal. ¿Sí? Entonces todos estos discursos que vamos a ver, tampoco los tomemos, porque esto a veces se presta a una cuestión, ¿no? Estos discursos parecen piezas arqueológicas que han sido tapadas literalmente por el polvo de la historia. Si ustedes ven alguno de los libros de Repke o de Eucken, son libros que los abren y se les rompen en las manos. O son libros que tienen 70 años. Sin embargo, yo no los tomo como piezas arqueológicas cubiertas por el polvo de la historia, sino como un punto de apoyo para ampliar nuestra base empírica sobre lo que sobre el neoliberalismo. Y también para hacer, como veíamos el encuentro pasado con el texto de que es un corpus, para también construir justamente un dominio, un corpus, y para construir lo que es a ver, ¿cómo decirlo? Una crítica selectiva, si ustedes quieren, una crítica selectiva que se va ensayando, que se va formando en función de interrogantes presentes. ¿Sí? En función de interrogantes presentes. Me parece, el archivo, como ya les dije, es inabarcable. Nunca se termina de abarcar el archivo neoliberal, por ponerle un nombre. ¿Y cómo uno empieza a bucear en todo eso? Tiene que ir con preguntas. En el caso de ustedes, o también mías, puede ser nuestras preguntas de investigación, todo, pero con preguntas que le va suscitando el presente, porque el archivo alumbra el presente y tiene que servir para entender el presente, no es una cosa de museo que uno va, que puede guardar o mantener un gabinete, sino que el archivo, como lo tratamos de pensar en este seminario, y como no soy el único que hace este tipo de trabajo, obviamente, y tampoco estoy diciendo nada original, el archivo tiene un valor para el presente, y tiene que poder explicarnos el presente. Ahora, eso no es, esa selectividad, justamente no hay, lo que hay que ser consciente, debemos ser conscientes de esa selectividad, de ese trabajo selectivo que estamos haciendo, que estamos interrogando en función de preguntas del presente, porque, insisto, si no, es como todo discurso que dice, y de tanto decir no nos dice nada, ¿sí? La idea es interrogarlo en base al presente, por eso yo también, en la manera de lo posible, o si no lo digo yo, díganmelo ustedes, cómo ir articulando con algunas cuestiones muy presentes, como esto que les decía hoy, el tema de cómo el mercado en el neoliberalismo se transforma en el lugar donde se van a legitimar las políticas de Estado. Eso es un punto histórico, una inflexión histórica muy grande. En el liberalismo no era así, la relación Estado-mercado, era distinta. El neoliberalismo, sobre todo a través de la vertiente alemana que vamos a empezar a ver hoy, trastoca la relación Estado-mercado, trae una nueva relación entre el Estado y el mercado. ¿Se acuerdan que yo les decía, veamos veamos estos discursos como un marco de inteligibilidad a partir de la cual aparecen ciertos objetos, ¿sí? A partir de la cual aparecen ciertos objetos y formas posibles de relación entre los objetos. Bueno, veamos esto, ¿sí? Como un marco de inteligibilidad donde aparecen el Estado, la sociedad y el mercado, y donde estos tres elementos van a tener relaciones muy distintas a las que tenían en el prisma, en el prisma del liberalismo clásico o el liberalismo decimonónico. ¿Sí? Entonces, vayamos interrogando eso, porque ese prisma nos permite ver, en parte lo que vamos a ver acá, nos muestra también cómo se piensa hoy el Estado, cómo se piensa la relación Estado-mercado, qué papel juega la sociedad, cómo se piensan las intervenciones estatales, porque el neoliberalismo no es la vuelta al Estado mínimo,
es pensar las intervenciones estatales de otra manera, a veces de forma más radical todavía que el liberalismo clásico o que políticas abiertamente intervencionistas. Entonces, nada, tratemos de tener todas estas cuestiones de fondo para que el archivo hable a nuestro presente. Entonces, 3 acontecimientos, decía, vamos a abordar. 3 acontecimientos para ampliar nuestra base empírica, nuestra empiricidad sobre el neoliberalismo. El primero es el coloquio Walter Lippmann. ¿Sí? El coloquio Walter Lippmann, que fue celebrado en París en 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, como se darán cuenta. ¿Sí? Este coloquio fue realizado en ocasión de la publicación del libro de Walter Lippmann, The Good Society, que se tradujo al español. Yo la verdad nunca, si alguien lo encuentra, por favor que me avise. Yo tengo el libro en inglés, pero este libro se tradujo al español como El Retorno a la Libertad. Retorno a la Libertad. ¿Sí? Yo lo he buscado y no lo encuentro. En PD, está en el archivo, sí tienen The Good Society, está entero en inglés. ¿Sí? Yo ahora voy a citar algunos pasajes de ese libro. El Walter Lippmann, que tal vez quienes vienen de sociología lo han visto, y de ciencia política también, era un famoso publicista estadounidense, muy conocido por estudios sobre opinión pública. No sé quiénes tal vez lo han visto en carrera de grado o acá en el mismo marco del doctorado. Y en el libro The Good Society, Walter Lippmann habla constantemente sobre lo que él define como la decadencia del liberalismo decimonónico, del liberalismo del siglo XIX. Y acá ya vamos a empezar a trabajar con los fragmentos, ¿no?, de discurso. Voy a compartir pantalla nuevamente. Fíjense lo que dice Walter Lippmann en el libro The Good Society. Está traducido esto, ¿no es cierto? 100 años después de que Adam Smith publicara La riqueza de las naciones, la filosofía liberal ha entrado en decadencia. Ha dejado de guiar a los progresistas que buscaban mejorar el orden social. Y fíjense lo que dice acá, que fuerte, lo decía en 1938. Se ha convertido en una colección de dogmas anticuados invocados por los propietarios al resistirse a las usurpaciones de los intereses. El liberalismo, dice, ha terminado siendo una doctrina que los propietarios de grandes capitales utilizan a su favor. Lo dice Lippmann, no lo está diciendo, no sé, algún representante del socialismo, digo, lo están diciendo esto en el coloquio Walter Lippmann, que están ahí, también están Hayek, están von Mises, están todos los economistas alemanes, que después van a tener un fuerte papel en lo que llamó después el milagro alemán. Digo, se está haciendo una fuerte crítica al liberalismo desde dentro del propio liberalismo, porque todos estos intelectuales que participaron del coloquio de Lippmann eran liberales, en su gran mayoría, eran liberales, decían, bueno, el liberalismo hay que renovarlo, ¿sí? Entonces tenemos en principio que al coloquio van a asistir un grupo de, esto lo cuenta bien el texto de Salinas Araya, y lo cuenta también Labarde y Dardot en el libro La nueva razón del mundo, ensayo sobre la sociedad neoliberal. Al coloquio Lippmann ya asisten grupos de economistas, intelectuales, juristas, sociólogos, que ya de entrada van a estar un poco divididos. Van a estar, en principio, los economistas austríacos von Mises y el más tarde célebre y ganador del premio Nobel, Friedrich von Hayek, ¿sí? También va a haber un epistemólogo francés que también tal vez lo conozcan, que es Louis Rougier, ¿sí?, que fue el organizador del coloquio. Estaba Lippmann también. Y después había un par de economistas y sociólogos alemanes que en ese momento estaban en el exilio, porque se habían exiliado del nazismo. Acuérdense que en 1938 el nazismo está en plena expansión. Y que estos dos economistas, la historia los ha dejado un poco opacados, y para mí son de lo más importante para comprender la historia del neoliberalismo, que son Alexander Rustow y Wilhelm Röpke. ¿Sí? Estos dos economistas son muy importantes para entender la historia del neoliberalismo. Sobre todo Röpke. Röpke fue un economista que se exilió a Turquía en 1933, después se fue a Suiza y vivió allí hasta su muerte en 1966, estuvo muy vinculado, era asesor de Erhard, muy vinculado a
a la formación del ordoliberalismo alemán, o de lo que se llamó después el liberalismo alemán, el neoliberalismo alemán, y a lo que se llamó el milagro alemán. Todos los autores alemanes que vamos a ver están muy vinculados al famoso milagro alemán, a la reconstrucción alemana tras la Segunda Guerra Mundial. Y son muy importantes ver qué dicen esta gente, ¿no? qué pensaban. Como ustedes habrán visto en el texto de Salinas Araya, como van a ver cuando lo lean, las actas del coloquio Lippmann reflejan una suerte de muchas disparidades, pero también entre estas disparidades aparece algo que era muy disruptivo, no solo para aquel entonces, sino que nos resulta disruptivo o nos suena disruptivo, ¿no es cierto?, incluso para el oído de hoy en día, que es que muchos de los asistentes al coloquio proponían convertir, fíjense, decían, hay que renovar al liberalismo que estaba en esa época, que se lo vinculaba con la Gran Depresión. Se está por cortar, aviso, cuando se corte pasamos al otro vínculo. Y no solo hay que renovarlo, hay que ir por un liberalismo más positivo. Y ahí empiezan a aparecer ciertas palabras. Un liberalismo positivo y aparece un liberalismo sociológico. Y alguien habla de un liberalismo interventor y otro viene y habla de un liberalismo de izquierda. Digo, empiezan a surgir nuevos términos que tienen que ver con esta renovación del ideario, las políticas y la filosofía, al fin y al cabo, liberal. ¿Sí? Esto lo ve Foucault muy bien en el Nacimiento de la Biopolítica. Lo vio muy bien, y él dice, se habla de un liberalismo positivo, un liberalismo sociológico, un liberalismo interventor. ¿Sí? Y este es el liberalismo más interesante, por lo menos para mí, que se va a poner en discusión en el coloquio Lippmann. A mi parecer son bastante disruptivos incluso para hoy en día. Les voy a compartir un fragmento de Repke. El renacimiento del liberalismo, acuérdense, estamos buscando, dicen, una renovación del liberalismo. Esto lo dice Repke unos años después del coloquio. Dice, el renacimiento del liberalismo, estoy admitiendo a dos compañeros, el renacimiento del liberalismo que ha de resultar de esta situación nueva procede de la necesidad enteramente elemental de libertad y de restauración de la humanidad del individuo. Está hablando en los años 40, plena guerra mundial, en el año 42. No, Quivitas Humanas, perdón, es del año 44. Se trata de un liberalismo que en absoluto debe ser entendido en primer término como un liberalismo económico. Toda esta rama dice, hay que ir más allá del liberalismo económico. El liberalismo es mucho más que una cuestión económica. El liberalismo al que llegamos podría ser calificado de sociológico y contra él se embotan las armas que se forjaron contra el viejo liberalismo puramente económico. ¿Se entiende? Lo dicen, digo, lo dicen ellos, no es ninguna invención, digamos. Están hablando de un liberalismo sociológico, de un liberalismo positivo, de un liberalismo que sea algo más que un liberalismo económico, porque como vamos a ver desde la lectura del diagnóstico histórico que establecen estos intelectuales, el gran error del liberalismo fue haberse economizado. El gran error de la filosofía liberal de fines del siglo XVIII fue haberse economizado, por decirlo de alguna manera, y haber confundido las variables de la economía con las variables de la realidad, quedando enceguecidos, ¿no es cierto?, ante otras variables sociales, morales, políticas, etc. Entonces, tenemos acá que se habla, lo dice Wilhelm Repke en un libro que se llama Quivitas Humana, cuestiones fundamentales en la reforma de la sociedad y la economía. O sea, lo dice en el título, vamos por una reforma de la sociedad y la economía. Está hablando de un liberalismo sociológico, un liberalismo reformador, un liberalismo positivo. ¿Sí? Pero como les estaba contando antes de que se interrumpa, este liberalismo no era compartido por todos los participantes del coloquio, o esta idea de renovar el liberalismo no era compartida por todos los participantes del coloquio Lippmann. De un lado estaban, por ejemplo, Hayek y von Mises. Había algunos partícipes que hablaban sobre la necesidad de, ¿cómo decirlo?, retomar el camino abandonado por el intervencionismo estatal, para decirlo con las palabras de ellos. O sea, acá el problema es que el liberalismo en un punto se abandonó y se siguió la senda, lo que Hayek llama en su libro El camino de servidumbre, del intervencionismo estatal sobre la economía.
Dice, entonces lo que hay que hacer es volver hacia el punto previo, retomar los valores, incluso hablan de retomar no solo la política económica, sino retomar, dice, los valores de la autonomía individual, la libertad económica, que dice que son las herencias, esto lo dice Hayek, por ejemplo, dice, son las grandes herencias de la tradición occidental, cristiana y liberal. Lo que se ha perdido durante todo el trayecto del siglo XIX, durante el derrotero que sigue el liberalismo en el siglo XIX y que explota con la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, es eso, ¿no? Los valores, dice, de la libertad económica, estos valores que no son aislados, sino que vienen de toda una tradición occidental, cristiana y liberal. Dice, bueno, hay que retomar virar y seguir ese camino. Esto lo dicen, por ejemplo, Hayek y von Mises, ¿sí? Y esta va a ser la visión que va a imperar después en la Mont Pelerin Society. ¿Por qué me interesa más ver el coloquio Walter Lippmann que las discusiones en la Mont Pelerin Society, que han sido estudiadas por Miroski y Plehwe, ha sido muy estudiada? Porque en la Mont Pelerin Society ya sí hay una visión más unificada. La Mont Pelerin Society se celebra 9 años después del coloquio Lippmann, después de la Segunda Guerra, y ya sí hay una visión más unificada y ya se ve el liderazgo de Hayek, Friedman, se ve el liderazgo de lo que después van a ser identificados más con la historia del liberalismo. Pero en el coloquio Lippmann la cosa está más abierta, no hay una definición unívoca, está más dispersa, como les decía, y por eso les decía que es un liberalismo más abierto, ya no tan definido como sí se puede ver tal vez o en gran parte en la Mont Pelerin Society en 1947. Del otro lado están estos liberales, Hayek, Mises, que dice, bueno, acá el problema fue el intervencionismo estatal, hay que recuperar estos valores perdidos, la libertad individual como un valor heredado del cristianismo, de Occidente, etc. Y del otro lado van a estar otros intelectuales, economistas, juristas, sociólogos, filósofos, etc., que coinciden en esta idea de que hay un derrotero que se ha desviado, el liberalismo en un punto histórico se desvió de sus valores fundacionales, pero dicen, este derrotero no fue casual, hay algo en el mismo liberalismo que hizo que pase esto, no fue porque algo vino de afuera y lo hizo desviar, sino que el liberalismo en sus bases tenía estos principios, había algunas cuestiones que lo podían llevar a esto. Y estos intelectuales van a ser los que, como les decía, vamos a ir viendo en todo el seminario, ¿sí? Que son, esperen un segundito, son estos, ¿no? ¿Los pueden ver? Bueno, Lippmann, Wilhelm Röpke, Fourier, Walter Eucken, Alexander Rustow, Müller Armack, ¿sí? Y vamos a ver otros también, ¿no? Pero digo, son este grupo de intelectuales que estaba participando del coloquio Lippmann, que no tenían la visión que después se va a tener en la Mont Pelerin Society, que se va a ver después en la Escuela de Chicago, en la Escuela de Londres, o el liberalismo posterior de los 80, sino que tenían una visión mucho más ambigua, mucho más, menos sistematizada, a ver, Hayek también no digo que Hayek sea un economista sistemático, tiene tratados y libros que discute con la epistemología, la filosofía, Hayek es fue un autor seguramente prolífico en las cuestiones que escribió, pero me parece que acá hay muchas discusiones, se abren discusiones que después me parece que la historia puso abajo de la alfombra y que acá se ven a flor de piel y que nos muestran al neoliberalismo incipiente que se está dando acá de una forma mucho más abierta. Bien, entonces decía, el primer acontecimiento histórico, el primer acontecimiento importante que debemos tener en cuenta a la hora de ampliar nuestra empiricidad sobre el neoliberalismo es el coloquio Lippmann. El segundo acontecimiento es la emergencia de la publicación de la revista Ordo, que es la publicación de la revista Ordo, Anuario para el Orden de la Economía y la Sociedad. Fue una revista publicada en Alemania, impulsada por economistas de la Escuela de Friburgo, que se publicó en 1948 y que todavía hoy existe. Pueden entrar y visitar, yo por lo menos la última vez que entré estaba vigente. La revista Ordo es o el anuario Ordo, para hablar más exactamente, el anuario Ordo es también un acontecimiento importante en la historia del neoliberalismo que la crítica convencional suele no registrar directamente. Casi no se habla de esto en las que son las visiones más, o las historias más convencionales, o las historias que se suelen manejar sobre el neoliberalismo, o se suele hablar muy poco sobre el anuario Ordo.
Y es importante hablar de este anuario porque acá nucleó a un conjunto de autores que se empezaron a definir a sí mismos como ordoliberales. Y cuando hablamos de ordo, el prefijo ordo es orden. Y acá trae una idea muy interesante de pensar a la economía dentro de un orden, no como un elemento aislado, sino pensar a la economía dentro de un orden. Que la economía siempre funciona, pero dentro de un orden mayor, no es algo que funciona abstractamente y que se puede implantar en cualquier sociedad, sino que la economía de mercado debe ser pensada en un orden mayor. Y entonces acá hay un punto de inflexión en la historia que es muy importante y que también llega hasta hoy en día, que es, no sé si lo vieron en el programa, que es la idea del pensamiento en órdenes. El pensamiento en órdenes, pensar en órdenes, no en la economía como una entidad abstracta, sino pensarla dentro de un orden. Walter Eucken, que era el líder de los ordoliberales, habla del pensamiento en órdenes en sus tratados. Dice, hay que salir de la economía como una disciplina formal, específica, abstracta, y pensar la economía en órdenes, dentro de un orden moral, político, cultural, jurídico sobre todo. ¿Sí? Ahí van a estar también Franz Bohm, Leonard Minsk, ¿sí? Que eran todos juristas que decían la economía para funcionar no puede pensar abstractamente sin un orden jurídico. Y acá hablamos, ¿no? Como de esta idea que resuena hasta hoy, la economía y las reglas de juego, ¿no? Se escucha, ¿no? Se necesitan reglas de juego claras. Bueno, esto tiene su procedencia, para hablar en términos de Nietzsche, ¿no? Tiene su procedencia acá. La idea del orden como fundamento de la economía, la idea del orden como aquello que nos permite, que permite el funcionamiento de la economía. ¿Y quién va a ser el garante de ese orden? Ya se imaginan, ¿no? ¿Quién va a ser el garante del orden donde va a funcionar la economía? El Estado. ¿Sí? Adelanto un poco algunas cuestiones que vamos a trabajar más adelante. Entonces, el ordoliberalismo, ¿sí? Trae esta nueva idea, ellos lo van a llamar, hoy quien lo llama el pensamiento en órdenes, y también lo llama, habla de las constituciones, pero no las constituciones escritas, sino de esto, de lo que son los órdenes donde se da la realidad económica. Fíjense lo que dice Eucken. La gran tarea de la era actual consiste en dar esta economía nueva e industrializada, está hablando en 1939, esto es de 1939, consiste en dar a esta economía nueva e industrializada un orden duradero. La economía no puede moverse anárquicamente, necesita enmarcarse en un orden. No es la anarquía de los... Acá estamos lejos de la famosa anarquía de los mercados. Dicen, no, la economía tiene que ser ordenada, tiene que darse en un orden duradero, capaz de funcionar y digno del hombre. Esta tarea, de cuya solución satisfactoria depende algo que es decisivo y en verdad no solo para la existencia económica del hombre, exige la creación de una constitución económica utilizable. Para Eucken, adelante un poco, cosas que vamos a ver después, el Estado debe crear una constitución económica, un orden donde la economía pueda funcionar correctamente. Esta constitución económica está muy atravesada por una infraestructura jurídica, pero también va a entrar algo más después que lo jurídico, que es también las costumbres toda una serie de factores que contribuyen al orden, que van desde la costumbre de un pueblo, las creencias, la moralidad, hasta las condiciones demográficas. Todo eso, dice, es el orden en el que debemos pensar al funcionamiento de la economía y no abstractamente, como si fuese una cuestión de fórmulas matemáticas o de modelos económicos, sino pensarla a la economía en un orden. ¿Sí? Entonces, fíjense, porque los ordoliberales asumen una tarea, como dice Eucken. Dice, la tarea es crear un orden distinto al precedente, crear un orden distinto al precedente, una constitución que no solo va a ser jurídica, sino además sociológica y moral. Que hay que crear un nuevo orden para lo que ellos llamaban la anarquía de las economías industrializadas, la economía de los monopolios, la economía del gran capital. Dice, esto necesita un nuevo orden porque así no va, te conduce a las grandes depresiones, a las guerras, esto necesita un nuevo orden. Toda la rama ordoliberal, después si quieren profundizar por ahí un montón de cosas que se han publicado del 2010 para acá, la rama ordoliberal es muy crítica del capitalismo de monopolios, es muy crítica de los grandes monopolios. Dice, los grandes monopolios deben ser disueltos, deben ser contrarrestados. Y siempre dice, donde hay grandes monopolios es porque está el Estado subsidiando.
es porque está el Estado interviniendo. Dice, los grandes monopolios deben ser contrarrestados. ¿Y con qué deben ser contrarrestados? Con una fuerte infraestructura jurídica. ¿Sí? Porque para ellos la concentración económica era un problema, porque proletarizaba a la gente, porque llevaba a la precarización, empobrecía a la sociedad. Ellos son muy críticos del capitalismo y los monopolios, que a veces solemos decir, en la crítica actual se tiende a pensar que las políticas neoliberales favorecen o tienden a favorecer a los grandes monopolios económicos. Sí, yo no lo voy a discutir a eso, pero, pero también hay en el neoliberalismo, sobre todo en la rama ordoliberal, una fuerte crítica a la economía de los monopolios, a la concentración económica, a la monopolización. Y ellos dicen combatirlo con una infraestructura jurídica. Y también esto va a ser lo que va a dar cabida, uno de los múltiples filamentos, de los múltiples puntos históricos, que va a dar cabida al auge de lo que va a ser después la promoción por parte de los gobiernos y los estados, la promoción de la pequeña y mediana empresa. Toda la retórica que hay, que se va a formar, que aparece mucho en los 90, se vio mucho en Italia, esto por ejemplo, esa retórica de la pyme, de la pequeña y mediana empresa, en parte tiene alguna conexión con este discurso de crear una infraestructura donde todos los jugadores sean iguales y donde no se puedan formar monopolios. Porque como vamos a ver en la próxima reunión, voy adelantando algunas cosas, sobre todo para cuando lean, para algunas claves de lectura, esta vertiente del neoliberalismo pretende solucionar la cuestión social. Cuando hablamos de la cuestión social hablamos de la desigualdad, la pobreza, la exclusión, etcétera, la proletarización, etcétera. Pretende solucionar la cuestión social a través de la promoción de la pequeña y mediana empresa, como forma de inclusión y a su vez de garantizar el buen funcionamiento, de llegar a un mercado ultra competitivo. Un mercado ultra competitivo, que es lo que ellos buscan al fin y al cabo, es un mercado constituido por pequeñas y medianas empresas. Esto Foucault lo ve muy bien, por ejemplo, en el nacimiento de la biopolítica en el 79. Y él dice en varios tramos del curso Nacimiento de la biopolítica que lo que los neoliberales, especialmente su vertiente alemana, proyectan es una sociedad, lo que él llama una sociedad de la empresa, una sociedad constituida por pequeñas empresas que interactúan y compiten entre sí. No es muy distinto esto a los proyectos que tenía el liberalismo del siglo XIX. Bien, tercer acontecimiento histórico. Vimos dos. Vimos el coloquio Lippmann y la revista el Anorio Ordo, más concretamente el Ordo Liberalismo. Tercer acontecimiento histórico. Esa pregunta es una gran pregunta. Alguien pregunta si hay un ordo liberalismo del siglo XXI. Sí, después recomiendo algunas lecturas sobre eso. Tercera, hay algunas cosas fíjense donde está en el Classroom, donde dice libros completos, hay un libro que se llama Ordo Liberalism, a German Oddity, solamente una curiosidad alemana, que ahí habla un poco de lo que es el ordo liberalismo en la actualidad. Hay muchos autores, perdón, hago el paréntesis, hay muchos autores que vinculan la construcción del orden europeo, que todos sabemos que fue impulsado en gran parte por Alemania, de la Unión Europea, dice que hay muchos autores que le encuentran muchas raíces ordoliberales a la construcción del orden europeo, no sé si decir actual, hasta 2008, digamos, o post-2008 también, no sé ahora, pero digo, de los años recientes, hay muchos autores que vinculan las ideas ordoliberales con la construcción del orden europeo y también con otra cosa más, si a ustedes les interesa ver algunas vertientes más actuales. Ustedes seguramente conocen, sobre todo los que vienen de ciencia política, al neoinstitucionalismo. ¿Lo tienen? ¿El neoinstitucionalismo? El neoinstitucionalismo también viene de acá, en parte. El neoinstitucionalismo, la idea de que la sociedad está constituida por una trama institucional que le señala a los actores, les da mecanismos de incentivos o les marca las reglas de juego justamente, tiene también alguna conexión con estas cuestiones. Son conexiones obviamente que hay que trabajar y hay que buscar. No es que están dadas, pero hay conexiones importantes. De hecho, en este libro que yo les comentaba recién se habla un poco de eso. Bien, entonces, tercer acontecimiento importante en la historia
del neoliberalismo, otro acontecimiento que suele pasar desapercibido. El Consejo Científico Asesor, convocado por Ludwig Erhard en 1947. Erhard, que también vamos a ver algunos pasajes, hay dos conferencias de él en el archivo. Erhard fue ministro de Economía de Adenauer durante toda la reconstrucción alemana y después fue canciller de Alemania. Y Erhard siempre va en dupla con Müller-Armack, que después vamos a ver también algunos textos de él. Y lo que planteaba en 1947 justamente, Erhard convoca a este Consejo Científico Asesor. Viene el tema de los consejos, ¿no? Los consejos científicos. El Consejo Científico Asesor que va a ser convocado y constituido en Visona. Visona era la zona alemana bajo administración, como ustedes saben, Alemania después de la guerra, de la Segunda Guerra, queda dividida en dos, ¿sí? Se llamaba Visona a la parte que estaba administrada por Gran Bretaña y Estados Unidos. Bueno, se va a convocar este Consejo Científico Asesor. A este Consejo Científico Asesor van a asistir economistas de la Escuela de Friburgo, los sordoliberales que estábamos viendo recién. Va a asistir un economista muy importante de la Escuela de Colonia, que es Alfred Müller-Armack, ¿sí? Que tiene unos libros muy interesantes. Müller-Armack tiene un libro que yo lo conseguí hace poco, que está traducido al español, que se llama Genealogía de los estilos económicos. Y él en ese libro, que es muy interesante, dice, en Genealogía de los estilos económicos, cómo toda la política social que diseña Occidente desde fines del siglo XVIII hasta entrado del siglo XX, ahí voy, es toda una política racionalista, cuantitativista, que ya dice que debe ser modificada porque no atiende a las necesidades espirituales de los trabajadores de mitad del siglo XX. ¿Sí? Dice una política que tiene raíces en el calvinismo, en el protestantismo, y que debe ser reformada. De hecho, Müller-Armack termina digo para los que hacen política social, termina ese libro diciendo, bueno, acá hay que moldear de vuelta la política social, porque tiene raíces ultra racionalistas, cuantitativistas, que ya no alcanzan a satisfacer los deseos y las necesidades de los obreros de mitad del siglo XX. Uno podría decir, desde la perspectiva nuestra, que es como una política social para una población que ya tiene las necesidades básicas cubiertas y aspira a otras cuestiones, ¿no? Bueno, el ordoliberalismo también entra por ahí. Hay un texto en la bibliografía complementaria muy bueno, y se los recomiendo que lo lean, de Victoria Aidar, que se llama Lo social en el ordoliberalismo, algo así, no me acuerdo el título exacto, que habla de esto, ¿no? Cómo y lo vamos a ver un poco la próxima encuentro. Los ordoliberales traen y la economía social de mercado con Müller-Armack también, traen toda una nueva dimensión de la política social donde no solamente se deben ya no alcanza con satisfacer el bienestar material, sino que se debe ir por otra cosa, por algo que, es más que tiene más que ver con la satisfacción espiritual, digo, uno diría, bien de economía del primer mundo en un punto, ¿no? Pero esas cosas también a veces se ven acá en ciertas propuestas políticas. Después lo vamos a ver, estoy adelantando un poco, después lo vamos a ver en forma más ordenada. Oriana, ¿querías decir algo? Sí, discúlpame. En relación con el libro que mencionaste, yo había pensado trabajar eso para justo, ¿no? Me conecté y lo dijiste. Había pensado trabajar eso para el final, para el trabajo final. No sé si estás de acuerdo, si se puede ir planteando o lo hablamos más adelante. Sí, no, el trabajo final es algo dijimos recién, y después yo lo voy a especificar bien, que quede bien claro, para no dar lugar a la ambigüedad, pero el trabajo final en cierta forma sí puede dar lugar a la ambigüedad, porque digamos, es la idea de que ustedes lo ensanchen, lo articulen y les sirva para sus tesis doctorales, no solamente para aprobar este seminario, sino que lo pueden articular con sus temas de investigación, sea cual fuere, sea que sea específicamente sobre el neoliberalismo o sobre la historia económica o lo que fuere, o sobre otros temas más diversos, ¿no es cierto? Pero sí, desde O sea, ya. no nos vas a dedicar preguntas.
No, va a haber una opción en el trabajo práctico, pero va a ser opcional, el trabajo práctico. Va a ser opcional. Después, mañana va a estar, porque va a haber dos trabajos, un trabajo práctico para regularizar y un trabajo final que tienen, bueno, conforme a los reglamentos del doctorado, tienen unos meses para presentarlo. Pero el trabajo práctico va a haber dos opciones. Una sí, que va a ser preguntas bien puntuales para el que quiera, no tenga un tema definido, etcétera, y otra vez más también empezar a vincular con sus temas. Bien, ¿alguna pregunta más ya que estamos? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces decía, al Consejo Científico Asesor van a ser convocados los economistas de la Escuela de Friburgo, más concretamente los sordoliberales. Va a estar este economista de la Escuela de Colonia, Alfred Müller-Armack, y van a estar también algunos representantes de la democracia cristiana y el Partido Socialista Alemán. Ahí van a confluir, ¿no es cierto?, todos los, en este consejo van a confluir todas estas corrientes. Y fíjense el desafío que tenía el consejo. Y acá es donde se ve una cuestión que les marcaba recién, el problema del Estado o cómo se empieza a repensar las relaciones entre el Estado y el mercado. Porque en este consejo tiene un desafío fundamental. Estamos en 1947 en Bisona, la parte administrada por Gran Bretaña y Estados Unidos. Estamos en una situación que está asignada por, en primer lugar, la caída del nazismo, ¿sí? Hacía 2 años había caído el nazismo. Y la pérdida de la representatividad. Estamos en una sociedad donde no hay Estado, donde el Estado ha desaparecido. El Estado alemán ha desaparecido. ¿Sí? Estamos en un momento donde el territorio alemán está ocupado por las tropas estadounidenses, por los aliados. Todavía está ocupado por las tropas militares. Y estamos en el momento en que empieza la reconstrucción de posguerra y se empieza a aplicar el Plan Marshall. Todo ese contexto, en todo este contexto se va a convocar este consejo para ver qué se hace, cómo se encara la reconstrucción alemana con todo este trasfondo. ¿Y cuál era el desafío? Esto lo cuenta Foucault muy bien en la clase del 7 de febrero de 1979 del curso Nacimiento de la Biopolítica. El desafío era construir un orden sólido con nuevos principios de legitimación y formas de consenso y evitar que este orden vuelva a caer en el nazismo. ¿Sí? Era construir un orden nuevo que conjure, por decirlo de alguna manera, al peligro del nazismo. Estamos en ese contexto. Y como bien dice Foucault, fíjense la lectura que hace Foucault, porque Foucault dice, acá la gente que se reunió en este consejo, los economistas que se reunieron en este consejo, tienen un problema muy distinto al que tenían los liberales en el siglo XVIII y XIX, sobre todo en el siglo XVIII, al que tenían los fisiócratas, los Quesnel, todo lo que es la escuela fisiocrática. Si uno ve lo que son las discusiones del siglo XVIII, había un gran problema en ese liberalismo incipiente, ese liberalismo económico incipiente, que era que había un Estado, el Estado absoluto, el Estado monárquico europeo, sobre todo en Europa continental, ¿no? El Estado absoluto, había un Estado preexistente y la idea era limitar ese Estado, que ese Estado tenga un límite para que a partir de ahí aflore o tenga lugar la libertad económica. Esto es toda la discusión que los fisiócratas también tienen con el mercantilismo, ¿no? Era la idea de limitar al Estado, un Estado que existía, el Estado monárquico, el Estado absolutista, limitarlo en sus intervenciones, en sus acciones, en su capacidad de injerencia, ponerle un límite para que a partir de ese límite la gente pueda hacer, se pueda dejar hacer y dejar pasar, el laissez-faire, ¿no es cierto? Entonces, dice, los liberales en el siglo XVIII, los primeros liberales, economistas liberales en el siglo XVIII, tienen este problema. El Estado debía limitarse para que pueda funcionar bien la economía, no tenía que intervenir tanto porque la entorpecía, se decía. Lo mejor que se puede hacer es no tocar, es dejar hacer y dejar pasar, para que la economía se autorregule, para que los precios se autorregulen. Foucault cuenta esto en Seguridad, Territorio y Población, cuenta todo el problema del grano, como todas las discusiones que había, que discusiones políticas, no solamente económicas, en cómo se regulaba el precio del trigo para evitar las hambrunas, etc. Y ahí aparecen los fisiócratas que dicen, no toque el precio, no toque el mercado del trigo, deje que si hay alto precio, el trigo va a fluir hacia el territorio y se van a regular automáticamente. Conocen, seguramente habrán visto tal vez en el CBC o no sé, en la carrera, la famosa ley de oferta y demanda. Viene de acá, no toques. Va a haber un punto donde la oferta y la demanda alcancen un precio de equilibrio
y no tiene que intervenir el Estado. Bueno, todo eso viene de acá, en un punto. Pero es siempre limitarse, siempre la idea es limitar, que el Estado se tiene que limitar ante este juego económico. Hay un Estado preexistente. Acá hay un problema opuesto. Acá estamos hablando de un momento donde no hay Estado. Digo lo que es el 1947 cuando se convoca el Consejo Científico Asesor. No tenemos Estado. No hay un Estado que limitar porque no hay Estado. Entonces surge un problema acá. Dado que hay un Estado inexistente, ¿cómo hacer para que exista el Estado, ¿sí?, a partir de un espacio no estatal que va a ser la libertad económica? Y acá este es el punto donde se empiezan a trastocar todas las relaciones entre el Estado y el mercado que se habían heredado del liberalismo. La idea es cómo hacer que exista el Estado, un Estado que no existe, un Estado que se había derrumbado con el nazismo, cómo hacer que el Estado exista y se funda a partir del espacio económico. Van a invertir la relación, porque los liberales tenían un Estado preexistente y era dar lugar a la economía a partir de un Estado preexistente. Acá va a ser al revés, es dar lugar al Estado a partir de la libertad económica preexistente. ¿Se entiende esto? El problema es opuesto y va a partir de este problema la relación entre el Estado y el mercado va a ser totalmente distinta a como lo había pensado el liberalismo en los siglos XVIII y XIX. Fíjense, voy a citar al propio Foucault, ya que estamos. Voy a compartir pantalla. Los sordoliberales, dice Foucault, efectivamente pudieron en 1948 tratar de resolver el problema que se les planteaba, a saber, un Estado que no existe, un Estado que es preciso llegar a legitimar, un Estado que hay que hacer aceptable a los ojos de quienes más recelan de él, es decir, el Estado a los ojos de quienes tenían miedo que la refundación del Estado alemán haga retroceder al nazismo nuevamente, ¿no? Pues bien, démonos, dicen los sordoliberales, Foucault parafrasea mucho a los sordoliberales en su curso, ¿no? Pues bien, démonos la libertad de mercado y tendremos un mecanismo que a la vez fundará el Estado y al controlarlo proporcionará a todos los que tienen alguna razón para desconfiar de él las garantías que demandan. Es decir, lo que hay que hacer en este punto es fundar un Estado a partir de la libertad económica. Y es esa libertad económica la que va a regular al Estado y la que va a impedir que el Estado recaiga en el nazismo, ¿sí? Insisto con esto, para terminar de cerrar la idea, lo que se pasa en este Consejo Científico Asesor es que se invierte el problema de los liberales. Dado un Estado persistente, limitémoslo para que surja la economía, ¿sí? Acá es al revés. Va a estar primero la economía y a partir de la economía y de lo que pasa en la economía y de la libertad económica, vamos a fundar un determinado tipo de Estado. ¿Sí? Entonces, no hay que pensar, no hay que caer en la clásica dicotomía de la división Estado-mercado. Allá y donde hay Estado no va a haber mercado, donde hay mercado se tiene que correr el Estado. Estas propuestas que vemos van mucho más allá de la vieja dicotomía entre el laissez-faire y el Estado mínimo. No están, o mejor dicho, no está, o el Estado interventor, mejor dicho, no están diciendo hay que minimizar el Estado, o si no es la pura intervención, están en otro tipo de relaciones. No quieren ni restituir el laissez-faire, ni quieren ir hacia un Estado mínimo, están pensando algo nuevo. Y es lo que Erhard y Müller-Armack van a llamar, y esto es un concepto muy conocido, que se trabajó acá en Argentina, que hablamos la vez pasada, la economía social de mercado. La economía social de mercado trae toda una nueva relación, es la idea de una nueva relación entre el Estado y el mercado. Fíjense que lo dice en la propia palabra, economía social, es decir, que va a tener una política social de mercado. ¿Sí? Y todos los que escriben en esta corriente, el mayor representante es Müller-Armack, dice, nosotros no queremos ni un mercado liberado a sí mismo, que funcione por sí mismo, que se autorregule, no queremos eso ya fracasó, eso no funcionó, eso llevó al escenario en que estamos ahora, pero tampoco queremos intervenciones estatales de tipo keynesiano. Porque a veces también se lo suele confundir, de algunas posiciones más ortodoxas, se suele confundir a la economía social de mercado con una restitución del keynesianismo, cuando no hay nada que ver. O sea, ellos dicen, nosotros buscamos una nueva síntesis, esto lo dice Müller-Armack, por ejemplo, queremos una nueva síntesis,
o una economía social de mercado. Voy a compartir pantalla, de un libro que, aunque ustedes no lo crean, lo publicó Eudeva, la editorial de la UBA, en 1981, que se llama El orden del futuro de la economía social de mercado. Es un libro que está traducido al castellano, yo lo conseguí ahí en las inmediaciones de la Facultad de Medicina. Dice, los representantes de la economía social de mercado han aprendido, gracias a los errores del pasado, seguimos con esta idea de que hay que renovar, reformar al viejo liberalismo, han aprendido, gracias a los errores del pasado de la economía del laissez-faire y del intervencionismo, que ni las fuerzas impersonales del mercado, ni el entendimiento económico, ni aún el sentido de responsabilidad del individuo alcanzan a garantizar un orden económico basado en la libertad personal y en la justicia social. Hablan hasta de justicia social, ¿sí? Digo, no es lo que dice la economía de mercado, no apuesta ni a un mercado que se regula a sí mismo, donde los individuos actúan desde una racionalidad exclusivamente económica, ni tampoco apuesta a un intervencionismo estatal a la keynesiana. Apuestan a otra cosa, ¿sí? Y lo que traen acá, a través de estos discursos, lo que nosotros empezamos a ver, ¿sí? Es una grilla de inteligibilidad. Estos discursos son como un lente que nos permiten ver una nueva forma de mercado, una nueva forma de Estado y una nueva relación entre el Estado y el mercado. Miren, yo les diría, vieron que yo les decía la vez pasada que a este marco de inteligibilidad, a este liberalismo que estamos estudiando, se accede por fragmentos, restituyendo diagnósticos, restituyendo objetivos, restituyendo metas gubernamentales. Bueno, acá ya tenemos esas tres cosas, ya las vimos acá. Lo que vemos acá en estos tres acontecimientos históricos, vamos a ver claramente que aparece una forma de diagnosticar problemas. Aparece un diagnóstico ahí, que es el liberalismo fracasó. El liberalismo del siglo XIX fracasó. Se volvió doctrinario y economicista. Aparece un claro diagnóstico, está muy bien explicado en el texto de Adán Salinas Araya. Aparece un diagnóstico histórico, una forma de problematización, como diría Foucault. Aparecen nuevos objetivos también. Aparece un problema y aparecen objetivos y modalidades de intervención incluso, que pueden ser condensadas en lo que se va a llamar el liberalismo positivo o sociológico. ¿Sí? Aparece esta nueva idea de un liberalismo positivo, sociológico y hasta interventor que va a intervenir con otra lógica que no va a ser la lógica keynesiana. ¿Sí? Y también aparece una nueva forma de establecer, un nuevo objetivo, no solo objetos de intervención, formas de intervención nuevas, sino también metas gubernamentales. Aparecen nuevas metas de gobierno, y esta meta de gobierno está casi está perfectamente sintetizada en el título Economía Social de Mercado. Lo que tratamos lo que van a decir estos intelectuales es que hay que crear un nuevo orden social para el mercado. En el título está condensado eso. Hay que crear un nuevo orden social para la competencia de mercado. ¿Sí? No se olvidan de lo social, lo tienen muy presente. Bien. Vamos entonces a seguir por la tercera sección de este encuentro, que es la competencia de mercado como esencia de las relaciones económicas. Porque acá hay un quiebre, como les decía, epistemológico y político que traen todos estos acontecimientos históricos que vimos. Si nosotros revisamos todo lo que era el pensamiento económico liberal desde fines del siglo XVIII, desde la fisiocracia, mediados del siglo XVIII, hasta bien entrado del siglo XIX, vamos a ver que ahí hay algo en común, hay un punto común entre lo que puede ser la fisiocracia, la escuela escocesa de Adam Smith y Ferguson, el empirismo inglés, la economía clásica y neoclásica. Hay un punto en común. Foucault llama a este punto común el naturalismo. Lo que se dice es un naturalismo, lo que se pone en juego estas corrientes, estas escuelas, es lo que Foucault llama un naturalismo gubernamental. Y acá está trayendo un poco a Husserl, a Edmund Husserl, no sé si lo tienen, el gran referente de la fenomenología, que habla de la actitud natural, ¿no? Husserl habla de dice la ciencia moderna se funda en base a una actitud naturalista. Dice, esto también... No, pobre Husserl. No se sabe, nunca se supo bien qué decía porque es casi imposible de leer. Es complicado, sí. Sí, he tenido alumnos particulares
con los que me he demorado 1 hora por párrafo, más o menos, porque condensa demasiado. Sí, bien alemán, bien alemán. Bueno, yo tengo un artículo que está ahí en la bibliografía complementaria, se llama Edmund Husserl en el ordoliberalismo alemán, y es uno de los artículos más difíciles que he escrito. ¿Sí? Todo el tiempo donde está Husserl hay cuestiones para abrevar. Pero decía, el naturalismo, podemos definirlo acá más sintéticamente, sin meternos mucho con Husserl, es una postura que, podemos definirlo como un conjunto de saberes que enuncian y hacen visible al mercado como un fenómeno espontáneo de la naturaleza. Lo que podemos llamar naturalismo, o lo que Michel Foucault llama el nacimiento de la biopolítica, el naturalismo gubernamental, es la idea o una forma de enunciar, de poner en discurso y hacer incluso visible al mercado como un fenómeno espontáneo de la naturaleza. Esto está desde la fisiocracia hasta la economía, hasta la escuela neoclásica del fin del siglo XIX. Es la idea de que los hombres y las mujeres, los seres humanos, tenemos una tendencia natural a intercambiar, a comerciar, a producir y a intercambiar, a establecer relaciones de mercado. Si ustedes leen, por ejemplo, la escuela escocesa, además de Smith, hay un autor muy interesante que también ha sido traducido, que está disponible a mí ¿saben quién me lo alcanzó? Me lo hizo llegar Susana Murillo cuando cursé un seminario con ella hace como 10 años, que es el ensayo sobre la sociedad civil de Ferguson, de Adam Ferguson. Y Adam Ferguson tiene una idea muy interesante en ese ensayo, es un ensayo de fines del siglo XVIII, se escribe en paralelo con la economía, con la riqueza de las naciones de Smith, y dice, aunque la política rompa los lazos sociales, estos lazos se van a volver a restablecer a través de las relaciones de mercado. Esta idea de un naturalismo gubernamental, que los hombres y mujeres tenemos una propensión natural a intercambiar. ¿Sí? Esta idea también ya viene de la fisiocracia, con otros matices, con la idea de que la sociedad se rige, bueno, fisiocracia que es gobierno de la naturaleza, ¿no? La sociedad se rige por leyes naturales, que están inscriptas en las relaciones humanas. ¿Sí? Las relaciones sociales se rigen por leyes naturales. Quien trabajó muy bien esto, si quieren investigar por ahí, es Pierre Rosanvallon, y Dumont también. Pierre Rosanvallon tiene un libro que se llama El capitalismo utópico, que habla muy bien y muestra cómo la fisiocracia es la primera escuela que trata de concebir a las sociedades de una aritmética natural, de una aritmética de las relaciones humanas, ¿no? Con Adam Smith hay un pequeño quiebre, porque en Adam Smith las relaciones humanas ya tienen un principio más biológico, no tan aritmético. Pero bueno, eso después, si quieren leer, les recomiendo bibliografía. A lo que quiero ir es que en el ordoliberalismo, en esta corriente que estamos viendo de neoliberalismo también, hay una fuerte ruptura con este naturalismo, esta suerte de naturalismo gubernamental. ¿Sí? Esta suerte de naturalismo gubernamental, o esta idea de que el mercado emerge espontáneamente como si fuera un hecho de la naturaleza, como si fuera un hecho espontáneo de la naturaleza. Hay una fuerte ruptura con el naturalismo gubernamental, o con esta idea de que el mercado emerge y puede existir y puede pensarse, enunciarse y hacerse visible como si fuera un hecho espontáneo de la naturaleza. Y vamos a ver nuevamente un fragmento discursivo de Repke, ¿sí? Esto está escaneado, está disponible, está en las primeras páginas, está en las páginas escaneadas que dejé del libro La crisis social de nuestro tiempo. Fíjense lo que decía Repke, porque a los oídos de hoy en día esto puede ser hasta un poco chocante. Y esto lo decía Repke en el libro La crisis social de nuestro tiempo, en 1942. Dice, criticando justamente a la tradición liberal previa y a todo el liberalismo que condujo a la Gran Depresión, al fin y al cabo. Dice, se creía seriamente, dice Repke, que la economía de mercado, regida por la competencia, representaba un cosmos en equilibrio, un orden natural que solo necesitaba ser defendido de los ataques desde el exterior para sostenerse sobre sus propios pies. Esto tiene que ver con lo que decía Cecilia, ¿no? Lo que están haciendo acá es una crítica muy fuerte a toda la tradición liberal previa y a esta idea que el liberalismo decimonónico tenía sobre el mercado.
como quiera que está milagrosamente regido por aquella mano invisible de la que habla Adam Smith, expresión que en el fondo no hace más que dominar de otra forma lo que los filósofos deístas llaman razón divina, la misión de los hombres frente a aquel cosmos se reduce a quitar obstáculos de su camino, laissez-faire, laissez-passer. Se concedió, por lo tanto, a la economía de mercado plena autonomía dentro de la sociedad y no se tomaron en consideración ninguno de los requisitos y postulados extraeconómicos que han de cumplirse si se quiere que ella funcione. Resumiendo, para Repke, y esto lo va a decir Eucken, lo va a decir Müller-Armack, el gran error del liberalismo fue pensar a la economía sin otros aspectos extraeconómicos. Fue pensar a la economía como un orden autoengendrado, como un orden natural, aislado de todo el resto de la sociedad, de la política, la cultura, la moral, la religión, etc., y que era un orden natural frente al cual solamente había que quitar obstáculos, laissez-faire, laissez-passer. Dice, esto fue un error. Esto es lo que es la crítica que justamente se le plantea al naturalismo gubernamental del liberalismo, ¿no? La idea de pensar, acá me parece que está todo sintetizado en un punto, ¿no? Hasta lo mete a Adam Smith y lo critica. Digo, la idea de pensar que el orden económico es un orden, un cosmos en equilibrio, un orden natural que se forma solo y en el cual solamente hay que dejar hacer y dejar pasar, no hay que hacer nada más que eso. Dice, esto a lo que condujo, lo dice Repke en otros pasajes, fue a que el mercado se disuelva la sociedad, se hunda el mercado y junto con el mercado se hunda toda la sociedad, lo que condujo al fin y al cabo fue la crisis de los años 30, entre otras crisis. ¿Sí? Esta idea de dejar al mercado liberado a sí mismo, a su propio orden, a su propia y supuesta espontaneidad, a lo que condujo fue a las grandes crisis que se vieron del capitalismo desde mediados del siglo XIX hasta la crisis de los 30 y los 40, que es cuando estos autores escriben. Pero bueno, también tenemos más. Fíjense lo que dice Eucken. Los clásicos creían que el orden natural, donde el proceso económico era dirigido automáticamente por precios de concurrencia, se realizaba espontáneamente, y que el cuerpo de la sociedad no necesitaba para prosperar una exacta y determinada dieta, como dice Smith, es decir, una determinada política de ordenación económica. El mercado surge solo, no necesita ninguna política de ordenación. Así se llegó a la aparición de órdenes donde la dirección de los procesos económicos origina importantes trastornos. ¿Sí? Esto a propósito de lo que decía Cecilia. La confianza en la autorrealización del orden natural había sido excesiva. Acá están marcando toda la crítica a la tradición liberal previa y a este naturalismo gubernamental. ¿Sí? Esta idea de que el mercado se puede autorrealizar, de que funciona solo, de que basta con no tocarlo, de sacarle obstáculos del camino. Como dice Repke, esto es una idea de como si el mercado fuese una entidad divina, es una idea deísta, dice, que se heredó del medioevo y que no es así. El mercado necesita, como va a agregar Eucken en esta frase, necesita de una determinada política de ordenación, necesita ser pensado y construido dentro de un orden mayor. ¿Sí? Y vamos a una cita más, esta vez de Foucault. Los sordoliberales, esto está en la clase del 7 de febrero de 1979, que es la que teníamos para leer hoy, los sordoliberales rompen con la tradición del liberalismo de los siglos XVIII y XIX y dicen, cuando de la economía del mercado uno deduce el principio del laissez-faire, significa que en el fondo que todavía está cautivo de lo que podríamos llamar una ingenuidad naturalista. Este es un término de Husserl también, ¿sí? Es decir, el hecho de considerar que el mercado es de todas formas una suerte de dato de la naturaleza, algo que se produce espontáneamente y que el Estado debería respetar en la misma medida en que es un dato de la naturaleza. ¿Sí? Perdón, Pablo. Dale. Parece un discurso prejovesiano o previo al contrato social de tan ingenuo y de tan naturalista. Eso es lo que los sordoliberales le critican al liberalismo. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Porque el liberalismo... Sí, entiendo la crítica de los sordoliberales. Sí, como bien cuenta Pierro Zambalión en un libro que yo recomiendo leer mucho, sobre todo para los que les interesa la historia de las ideas económicas, como bien cuenta Pierro Zambalión, el liberalismo clásico, el liberalismo que estos intelectuales que estamos viendo critican, surge como una alternativa al contrato social. Y la idea es que no necesitamos contratar para vivir en sociedad. El mercado nos va a regular solo, va a regular nuestros intercambios. ¿Eso es el liberalismo que estamos viendo o la renovación del liberalismo que estamos viendo?
Es una crítica a esa idea, pero no es una vuelta al contrato social. Es otra cosa porque acá, insisto con esta idea, se está redefiniendo toda la relación entre el Estado y el mercado. Hay toda una redefinición entre el Estado, el mercado y la política, si ustedes quieren. La política no va a ser aquello que viene a subsanar los problemas o las distorsiones que produce el mercado, sino que va a jugar para el mercado. Va a ser una política a favor del mercado, no una política a pesar del mercado. Esto también lo dice Foucault claramente en el curso que tienen para leer, El nacimiento de la biopolítica. ¿Sí? ¿Alguien quería intervenir? Sí, Oriana. ¿Cómo es el título del libro de Rosanvallón que estás recomendando? El libro se llama, está escaneado, si quieren después lo subo, si es que, no, me parece que no lo subí. El capitalismo utópico. El capitalismo utópico, un libro que también de fines de los 70 y que está muy en diálogo con el nacimiento de la biopolítica. Entonces fíjense, porque acá hay una ruptura epistemológica importante, que es que pasamos de la doctrina, la famosa doctrina del laissez-faire, del dejar hacer y dejar pasar, a lo que Eucken va a llamar un pensamiento en órdenes. No pensemos, o sea, es decir, no pensemos al mercado como algo aislado, que simplemente se origina de forma espontánea cuando el Estado se corre, sino que pensemos al mercado dentro de un orden, o aplicando lo que Eucken llama el pensamiento en órdenes. Según Eucken, el gran error de los economistas clásicos, de los economistas liberales clásicos, fue confundir la teoría con los principios de la práctica. ¿Sí? Sabemos por qué los clásicos dicen no percibieron con tanta fuerza la distancia entre la teoría y la realidad histórica, porque trataron principalmente de encontrar la economía natural, racional y capaz de funcionamiento. Dice, los economistas clásicos, los liberales clásicos, el gran error que cometieron fue creer que los principios formulados teóricamente podían verse en la realidad, eran hechos empíricos, no supieron distinguir entre la teoría y la empiria. Eucken es un autor que también, sobre todo en este libro que está citado acá, Cuestiones Fundamentales de la Economía, que es un libro de 1939, fue traducido al español en 1947, Eucken toma mucho de Husserl y de Max Weber. Acá, en todo este trasfondo, están Husserl y Max Weber. Max Weber, por ahí lo conocemos más, los que venimos de sociología, ciencia política, está muy en el trasfondo. Hay un weberismo muy fuerte acá. La ciencia económica, para los sordoliberales, no debe quedarse con los hechos desordenados que presenta la realidad empírica. Tienen los tipos ideales de Weber, ¿no? Todos leímos en algún punto, en alguna parte de nuestra vida, economía y sociedad. Ellos dicen, la ciencia económica no debe quedarse con los hechos desordenados que presenta la experiencia empírica, ni tampoco con especulaciones conceptuales de la razón. ¿Sí? Porque lo que Eucken critica, Eucken en el libro Cuestiones Fundamentales de la Economía, hace todo un raconto del desarrollo económico del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, dice la economía se quedó en una gran dicotomía, o es una economía empírica, absolutamente descriptiva, o una economía teórica, y no hay puntos de conexión entre eso. Entonces hay acá una apuesta a pensar de otra manera el mercado, ni como un hecho empírico, ni como un producto especulativo de la razón. Lo que se va a ver acá es esto del pensamiento en órdenes. Fíjense lo que dice Eucken, de vuelta en este libro, Cuestiones Fundamentales de la Economía Política. El orden económico no debe considerarse solo en sí mismo, sino como la parte de la vida total de un pueblo, porque esto es el orden económico. Si pensamos en nuestra economía actual, la vemos, sin más, como una parte de la existencia total del pueblo en conexión con su ser natural, espiritual y político. ¿Se entiende esto? La economía debe ser pensada en conexión con la espiritualidad de un pueblo, la política de un pueblo, la cultura de un pueblo, las condiciones sociodemográficas de un pueblo. No se puede pensar aisladamente, no se puede pensar como un orden autoengendrado y abstracto, como lo habrían pensado los economistas clásicos, sino que debe pensarse dentro de un orden mayor. ¿Sí? ¿Qué es esto de pensar en órdenes? Que definen Eucken y que está también presente en Repke, por ejemplo, si leen el prólogo de Civitas Humana. Lo que dicen es que los órdenes de un pueblo, de una sociedad, incluso un orden económico,
está constituido por relaciones estructurales o relaciones y conexiones que definen ese orden, que no están inmediatamente dadas a la experiencia, pero que pueden aprehenderse, acá usan el concepto de aprehensión, que es muy también de Husserl, ¿sí? Mediante el pensamiento. Es decir, el orden, si yo veo la economía de una sociedad, voy a ver un montón de hechos empíricos en bruto, aislados, pero esos hechos, dice, por un esfuerzo del entendimiento, tienen una conexión, tienen un determinado tipo de conexión que les da un orden. Y esa conexión se da también más allá de la economía, es una conexión que depende también, donde intervienen los factores culturales, espirituales, religiosos, políticos, etc. Ese orden, dice, puede ser aprehendido mediante el entendimiento. Entonces, acá hay una jugada muy importante. Hay una jugada muy importante. Y hay una, para lo que son las discusiones políticas, porque es que la competencia de mercado deja de ser un hecho empírico y contrastable y empieza a ser un principio de ordenamiento, como diría Husserl, o como también diría Weber. Empieza a ser no algo empírico, algo que se encuentra en la realidad, un fenómeno empírico de la naturaleza, sino que empieza a ser una forma de ordenamiento, una forma de conducción de las conductas, empieza a ser una forma ordenadora, que no se encuentra, insisto, en la experiencia empírica, pero que ordena la empiria. Fíjense lo que dice Foucault. Para los ordoliberales, la competencia solo debe sus efectos a la esencia que posee. La competencia, en términos de Husserl, es un hecho esencial, es una esencia, no algo que está dado en la realidad. Es una esencia, un principio esencial que ordena la realidad. Entonces la competencia solo debe sus efectos a la esencia que posee, que la caracteriza y la constituye. No debe sus efectos benéficos a una anterioridad natural, un dato natural que reside en su seno. Los debe a un privilegio formal. La competencia es una cuestión, un principio formal. La competencia es una esencia, la competencia es un idos. Es un principio de formalización, tiene una lógica interna, posee una estructura propia. Sus efectos solo se producen si se respeta esa lógica. La competencia es un principio ordenador, una lógica, algo que ordena la realidad, pero que no se puede encontrar en la realidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué hacen acá? Porque esto es un movimiento epistemológico muy importante. Porque empiezan a separar de la competencia del devenir histórico. La vuelven un principio de ordenamiento que se puede separar de las experiencias históricas. Fíjense lo que dice Repke. La competencia, dice, es una categoría filosófica. Lo que vemos a lo largo de la historia, el capitalismo, todo el desarrollo de la economía que podemos constatar y describir históricamente, es una individualidad histórica. ¿Sí? La competencia es una categoría filosófica que no es lo mismo que sus realizaciones históricas. Solo cuando se tiene presente esta clara distinción, se comprende que el principio de la economía de mercado y la combinación general histórica en la que aparece en el siglo XIX son dos cosas diferentes. ¿Qué te está diciendo acá? Una cosa es la economía de mercado como principio ordenador y otra cosa es el capitalismo de los monopolios. No son lo mismo. No son lo mismo. Una es un hecho histórico, lo otro es un principio esencial, una categoría filosófica. Y solo entonces se puede distinguir la esencia de la economía de mercado de su degeneración y deformación histórica. Voy a adelantar algo que vamos a ver la próxima. Para este discurso, el capitalismo es una degeneración de la competencia. Podría haber sido de otro modo. Que el capitalismo haya fracasado, que el capitalismo haya llevado al colapso, no significa que se invalide la competencia de mercado, porque la competencia de mercado es ajena al devenir histórico. La competencia de mercado es un principio esencial hacia el cual hay que tender, pero porque haya experiencias históricas negativas y nefastas, no significa que hay que abandonar la competencia de mercado como principio ordenador de la sociedad. Esta idea es muy fuerte, porque lo que van a traer al fin y al cabo es que correr a la competencia de todo tipo de discusión. Generalmente cuando uno discute cuando se discute con los proyectos de mercado, se ponen hechos de la realidad. Mirá, aplicaron un proyecto de mercado en este país y mirá lo que condujo, aumentó la desocupación, generó exclusión, más pobreza, etc. Desde este discurso te pueden decir, eso es una realización histórica, pero no invalida para nada el principio de la competencia,
porque la competencia es un principio esencial. Existe en otro nivel que no es el nivel de la historia, ¿sí? Y la historia puede ser una realización fallida o no de este principio, pero el principio queda intacto. Entonces acá lo que se hace es sacar a la competencia de toda discusión política. La competencia siempre se puede seguir realizando. La competencia, fíjense lo que dice Eucken. Eucken lo dice claramente. Dice, la experiencia histórica no demuestra de ningún modo que los métodos de la economía de tráfico o de competencia no sean válidos, que el sistema de precios fuese completamente incapaz para cumplir la misión de dirección y que la dirección del proceso económico diario deba ser sustraída a los mercados y a los sistemas de precios. Lo que está diciendo acá en este lenguaje un poco técnico es que podemos señalar infinidad de situaciones y de casos históricos donde el mercado fracasa, pero eso no valida el principio ordenador o la competencia de mercado como un principio ordenador de la realidad. La falla está en la política, la cultura, la gente misma, el pueblo, la historia, el marco jurídico. Siempre se saca, y lo que tiene este discurso es que por eso no es solamente un quiebre epistemológico, sino también político, porque lo que se hace es sacar a la competencia de toda discusión. Y nunca puede ser esto también es claro en Hayek, por ejemplo. Hayek también tiene algunos puntos de conexión con este discurso. La competencia es un principio ordenador. Este quiebre epistemológico que traen que se forma a partir de estos acontecimientos que estuvimos viendo, tiene tres consecuencias importantes. La primera es que pone a la competencia fuera de toda discusión. El problema no está en la competencia, está en todo lo que es en los factores culturales, políticos, espirituales de un pueblo. Eso en primer lugar. La segunda consecuencia importante es que acá se abre la puerta a una política indefinidamente activa. Este quiebre que estamos viendo abre la puerta a una política indefinidamente activa. Y esto es interesante para discutir sobre todo con la creencia de que el neoliberalismo es la doctrina o la idea o el ideal de un Estado mínimo. Yo me animaría a decir que no es tan así. ¿Por qué? Porque justamente acá, cuando la competencia se postula no como un dato de la naturaleza, sino como un principio ordenador de la realidad, va a ser un objetivo tras el cual siempre hay que estar movilizando una serie de esfuerzos. Son en gran parte los dos modelos de economía que hay. Vos tenés o una economía de tráfico como principio ordenador de la realidad, o una economía dirigida. Entre eso puede haber matices, pero los dos grandes principios son eso. Ahora, esos son principios que ordenan las acciones, no son acciones reales, ¿sí? Por eso es un principio esencial. Si vos ves las conductas, ves que tienen un patrón. ¿Vieron cuando construimos patrones de conducta? Ese patrón tiene un orden. Dice, si vos lo abstraés, tenés a la competencia de mercado no como un hecho real, sino como un principio ordenador de las conductas. Con este método encontramos una nueva síntesis entre lo empírico y lo teórico, y vemos que en la empiria hay principios, en toda realidad hay principios ordenadores funcionando, principios que ordenan nuestra conducta. Lo que hace el economista, según Walter Eucken, es abstraer esos principios por un mecanismo de aprender, mejor dicho, más que abstraer, a aprender esos principios a través del entendimiento, y cuando hace eso puede captar el orden que está funcionando en determinada economía. ¿Se entiende esto? Ahora, ese orden puede tener diferentes expresiones, pero lo que son las economías libres tienen que tener como principio lo que es la competencia de mercado. La competencia de mercado que vemos, por ahí lo vieron ustedes en Mollón y Becker o en Samuelson, la competencia pura. Vieron que Mollón y Becker plantean competencia pura, competencia mixta, economía dirigida. Dicen, la competencia pura no existe. No hay ningún lugar en el mundo donde vayas y vea gente actuando, donde se vea realizada la competencia pura. Pero es un principio que ordena nuestras conductas. No lo vamos a ver nunca absolutamente realizado, pero es un principio, una racionalidad, si ustedes quieren, que ordena nuestras conductas. Esto funciona siempre. Estos principios esenciales funcionan siempre. El capitalismo puede acercarse. De hecho, Repke lo ve como una degeneración. Dice, todo el capitalismo del siglo XIX fue la degeneración de un principio bien concebido, que estaba bien concebido, que se podría haber realizado mejor, y el capitalismo, lo vamos a ver la clase el encuentro que viene eso.
y sin embargo terminó la degeneración de los capitalismos, son palabras que usan ellos, el capitalismo de los monopolios, el capitalismo proletarizante, etcétera, el capitalismo de masa, etcétera. Eso dice, porque el capitalismo haya llegado a eso y haya llegado, como decíamos recién con Cecilia, al colapso de los 30, no significa que el principio esencial sea inválido. Podría haberse realizado históricamente de otra manera. De hecho, ellos apuestan a realizarlo al futuro. Por eso hacen como un quiebre. Dicen, no, bueno, no importa, lo que pasó anteriormente no importa. Vamos para adelante. Como también vio Foucault en su momento, el neoliberalismo lo que trae es un fuerte quiebre con la historia. No importa lo que pasó antes, no importa si el mercado fracasó, no importa si este proyecto económico fracasó. Eso no significa que el mercado como principio de conducta sea, o como principio ordenador de la sociedad, sea inválido. Para los ordoliberales, el error de los economistas clásicos consistió en suponer que la competencia podía basarse a sí misma, podía bastarse a sí misma, más allá de cualquier política de ordenamiento. Y fíjense lo que va a decir Repke al respecto. Esta es una de las frases más importantes, voy a leer, me parece, lo que yo por lo menos entiendo como uno de los fragmentos más importantes de todo lo que estamos viendo. La competencia es un producto artificial y un artefacto de la civilización, que es particularmente difícil de construir porque supone muchas cosas para las cuales tenemos que esforzarnos grandemente. La competencia no es un hecho natural, es un producto artificial, un artefacto de la civilización. ¿Sí? Y fíjense lo que dice, porque acá está diciéndolo todo, para que la competencia funcione bien, para que la competencia funcione de acuerdo a sus principios esenciales, se requiere de toda una serie de condiciones artificialmente establecidas. Porque la competencia no es un hecho natural. ¿Se entiende esto? La competencia para funcionar bien, para funcionar de acuerdo a sus principios, requiere de toda una serie de condiciones artificialmente establecidas. Y estas condiciones son de todo orden, desde la reglamentación jurídica provista por el Estado, hasta las costumbres, las formas de vida y los aspectos demográficos de una población. Lo que está diciendo Repke acá es, hay que movilizar a toda la sociedad en función del buen funcionamiento de la competencia de mercado. Si implantamos la competencia de mercado en una sociedad X y no hacemos nada más que eso, el mercado destruye, se hunde y con el mercado mismo se hunde la sociedad entera, dicen. Porque no se da naturalmente el buen funcionamiento del mercado. Para que el mercado funcione bien de acuerdo a sus principios esenciales, hay que movilizar a la sociedad, hay que reformar, hay que establecer marcos, condiciones, hay que establecer toda una artificialidad, si ustedes quieren. Por eso hay una fuerte ruptura con la idea del naturalismo gubernamental. ¿Sí? Entonces, lo que aparece acá es que la competencia para funcionar requiere una serie de factores extraeconómicos. La competencia es un principio esencial, es un principio de ordenamiento de las conductas, no funciona por sí mismo, no se da naturalmente. Para que funcione, tienen que darse una serie de principios extraeconómicos, más allá de la economía propiamente dicha. Otra cita muy importante. Fíjense lo que dice Repke, porque lo están diciendo claramente. La economía de mercado necesita un sólido trasfondo al que llamaremos un marco antropológico-sociológico. Si este marco se rompe, tampoco es ya posible la economía de mercado. En otras palabras, la economía de mercado no es todo. La economía de mercado tiene que estar enmarcada en un trasfondo antropológico y sociológico. ¿Qué nos está diciendo acá? Que la economía de mercado, para funcionar bien, para funcionar correctamente, necesita de ciertas condiciones antropológicas y sociológicas, necesita determinado tipo de gente, de población y determinado tipo de sociedad. ¿Se entiende? Porque esto, a ver, lo que están diciendo es sumamente radical y no tiene nada que ver con lo del Estado mínimo, con la idea de un mercado autoengendrado, de un mercado que se puede surgir naturalmente. Lo que aparece acá, el mercado, la competencia de mercado, aparece como una meta, como un objetivo cuya consecución requiere de un esfuerzo prolongado y que en rigor jamás puede alcanzarse. Siempre falta algo, siempre hay que movilizar algo, hay que reformar continuamente para que la economía de mercado funcione bien
y no produzca distorsiones. Lo que aparece acá es la puerta de entrada para una política indefinidamente activa, una política indefinidamente reformista, una política que va a poder tocar todo menos el mercado, porque el mercado es un principio esencial. Se va a poder reformar todo a condición de no tocar el mercado y el mecanismo de libre precios del mercado, se va a poder reformar todo el resto para que el mercado funcione correctamente. Lo que están diciendo acá es que hay que adaptar a la sociedad, hay que adaptar la mentalidad de la gente, hay que adaptar las relaciones sociales y los valores a los principios esenciales del mercado. Y en este sentido, el mercado parece como un objetivo que siempre se va corriendo, ¿se entiende? Siempre está en el horizonte y a medida que nos acercamos se sigue corriendo. Por eso requiere un esfuerzo prolongado, de una política indefinidamente activa. Es una meta que en rigor nunca se va a poder alcanzar. Siempre va a faltar algo, siempre falta una reforma. Si el mercado fracasa es porque no se reformó lo suficiente. Si el mercado funciona mal es porque la gente no se termina de adaptar. Si el mercado se rompe es porque la política no terminó de construir las condiciones necesarias para que funcione el mercado. Es decir, nunca es culpa del mercado, sino que siempre es culpa de una serie de factores extraeconómicos, donde entra desde la política hasta la cultura, la religión, los valores, las subjetividades, etc. Y es acá donde se abre la puerta a todo los estudios que vemos hoy en día sobre el neoliberalismo y subjetividad, sobre el papel performativo del neoliberalismo en las subjetividades. Esa intervención, esa capacidad que tiene el neoliberalismo de producir subjetividades, es en función de esto, subjetividades adaptables a los criterios de los requisitos o a los principios del mercado como criterio de ordenamiento de la sociedad. ¿Sí? Cierro con esta frase de Foucault, un poco larga, pero con esto termina la clase del 7 de febrero de 1979. De golpe, entre una economía de competencia y un Estado, podrán ver que la relación ya no puede ser de delimitación recíproca de dominios diferentes. Ya no es el Estado contra el mercado o el mercado contra el Estado, como si fuesen cosas excluyentes. Donde hay mercado tiene que haber un Estado mínimo y donde hay un Estado grande tiene que achicarse el mercado. Ya esa relación se transfigura completamente en el discurso que estamos viendo. No va a existir el juego del mercado al que debe dejarse libre y el ámbito donde el Estado comience a intervenir. Pues justamente el mercado, o mejor, la competencia pura, esta idea de la competencia como un principio formal, que es la esencia misma del mercado, solo puede aparecer si es producida, y si es producida por una gubernamentalidad activa. Habrá, por lo tanto, una suerte de superposición completa de la política gubernamental y de los mecanismos de mercados ajustados de la competencia. El mercado y el Estado ya no son dos cosas excluyentes, son dos cosas que se pueden superponer, y se puede gobernar para el mercado. El gobierno debe acompañar de un extremo a otro a una economía de mercado. Esta no se le sustrae en nada. Es preciso gobernar para el mercado y no gobernar a causa del mercado. Esto abre la puerta a toda una nueva relación entre el Estado y el mercado. Porque el Estado no va a intervenir allí donde falla el mercado. No va a ser lo que viene a corregir las distorsiones del mercado. El Estado va a ser un constructor indefinido, continuo, de las condiciones que van a asegurar un buen funcionamiento del mercado. Va a abrir lugar a una reforma constante, una movilización constante de la sociedad en función del buen funcionamiento del mercado. ¿Habló? Sí. Por ahí lo leo demasiado en clave latinoamericana, Y haces bien, porque esto está muy presente. Sí. Sobre todo el párrafo anterior parece la justificación de los golpes de Estado de los 70. Porque como el marco sociológico antropológico no te da, lo tenés que modificar para que el mercado pueda funcionar idealmente. Ahí hay un punto interesante, ¿sí? La idea es el reformismo constante y la idea también de que siempre Además, hablan siempre de Estado, no hablan de democracia. En esto que nos diste, ahora no me acuerdo el autor, el primero que vimos hoy, hablan de totalitarismo y democracia, pero estos últimos ya hablan directamente de Estado y no mencionan. Bueno, ahí hay toda una serie de discusiones. Hay quienes dicen, bueno, la democracia
es necesaria, y otro que dice, no, esto es, por ejemplo, Hayek y Friedman, dice, no, la democracia, si existe libertad económica, esa es la principal libertad, y si no está esa libertad, la libertad no existe. La libertad política, etcétera, no tiene justificación, ¿sí? Entonces hay toda una idea de qué es la libertad, justamente esto que vos decís me da pie a la idea que está sobrevolando todo esto que vimos, la idea de que es la economía la que funda el Estado, y es la libertad económica la que funda todas las otras libertades y la que funda el Estado mismo. Y a partir de acá se abre todo un marco de inteligibilidad que está presente en nuestra actualidad, que es evaluar el Estado, lo que el Estado hace y no hace en función de los índices económicos. Si el gobierno puede controlar la inflación, está justificado y verificado. Si el gobierno puede atraer inversiones, está justificado. Si el gobierno puede, no sé, aumentar la producción, aumentar el PBI, el crecimiento, digo, es la economía como base de legitimación del Estado. Esto está, en todo esto que estuvimos viendo esta tarde, está ya presente en el coloquio Walter Lippmann, en el Consejo Científico Asesor, en el ordoliberalismo, se abre esa puerta y donde es el Estado el que tiene que estar llevando adelante una continua reforma, y esa reforma ¿quién va a ser el que dónde vamos a ver si esa reforma se está llevando bien, si esa reforma es suficiente? En los resultados que nos dé el mercado. Pero el mercado no se toca. ¿Se entiende? Si el mercado anda mal, hay que ir a tocar la sociedad, no el mercado. El mercado es un test de verificación que le dice al Estado si está actuando mal o bien, si está haciendo suficiente o todavía falta. ¿Sí? Por eso es una relación completamente distinta a la que había anteriormente entre el mercado y el Estado. El Estado tiene que reformar, transformar la subjetividad de las poblaciones, etcétera, y en función del buen funcionamiento del mercado. Y es el funcionamiento del mercado el que le está diciendo al Estado o a los gobiernos particularmente si están haciendo bien las cosas o no. ¿Se entiende? Es gobernar para el mercado y no a causa de que hay mercado. No es un Estado que viene a corregir los defectos del mercado, como podríamos pensarlo así muy, muy sintéticamente en el keynesianismo, sino que no es aparte estamos hablando de un Estado que interviene, pero no estamos hablando de economía mixta. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? ¿Cómo se corren de lo que era la dicotomía entre el SFX y keynesianismo? Porque estos intelectuales te abren la posibilidad de un Estado fuertemente interventor, que sin embargo no está cayendo en la lógica de la economía mixta. Y todo esto por un quiebre epistemológico y político que fue sacar a la competencia, no concebirla como un hecho natural, sino como un principio ordenador. La competencia es a lo que vos tenés que ir, a lo que te tiene que ordenar tus acciones. Si vos vas, a medida que vos vas ordenando las acciones, vas ordenando la sociedad, vas ordenando las relaciones sociales, y es la competencia la que te va mostrando el mercado de competencia y los resultados que da el mercado de competencia, lo que te van mostrando si estás haciendo las cosas bien o mal. Y acá entra toda la discusión después entre el gradualismo, las políticas de shock, todo lo que hay que implementar para este reformismo constante, y la idea también de que un proyecto de mercado, de libre mercado, puede fracasar a partir de una experiencia de gobierno y sin embargo puede seguir, no por eso perder legitimidad, ¿se dan cuenta? Porque uno a veces en la crítica, pero la crítica al liberalismo siempre se apoya en experiencias históricas, pero mirá cómo fracasó el gobierno X, mirá lo que pasó en Grecia, mirá lo que pasó en Argentina en el 2001, porque es algo, no es un hecho empírico el mercado, es hacia lo que vos tenés que ir indefinidamente, es un horizonte. Y si las cosas salieron mal es porque no hiciste lo suficiente, porque no fuiste más radical en tus reformas, porque no fuiste más a fondo, porque fuiste muy gradualista, o lo que sea. Esto en Argentina se viene discutiendo desde los 70, no es algo de los últimos 4 o 5 años. Se viene discutiendo desde los 70. Por más que en los hechos se muestre que hiciste un desastre, que las políticas condujeron a un desastre, eso no invalida a la economía de mercado como algo hacia lo que hay que tender. Por eso el neoliberalismo se renueva constantemente también, porque encuentra acá su capacidad de supervivencia. Es como un proyecto que siempre fracasa y se reconstruye a partir de su propio fracaso. ¿Por qué? Porque no te saca la discusión de la empiria, de los hechos históricos. La historia no importa en este punto. La historia no importa. Por eso Foucault es tan interesante cuando dice el neoliberalismo es una continua ruptura con la historia. La historia no importa. No importa lo que haya pasado antes.
siempre es un proyecto hacia adelante, es una utopía inalcanzable. Por eso, insisto, también está bueno leer El capitalismo utópico de Rosambalión, que esto lo ve en un punto, ¿no? Y siempre está esta cosa que vemos mucho en el neoliberalismo argentino, que es la cosa refundacional, ¿no? Cada gobierno viene y refunda, viene de vuelta y arrancamos todo de vuelta. Y lo del pasado no importa, vamos de vuelta, ¿sí? Hacer lo que no se pudo hacer. Y esto pasa en Latinoamérica, también pasa en muchos lugares del mundo. Acá hay algo de eso de como de partir de cero, la cosa refundacional, después de los desastres, para volver a arrancar de vuelta y hacer lo que no se hizo, y esta idea de sacar a la historia de la crítica, sacar a la historia de aquello que puede invalidar los proyectos de mercado. La historia acá en un punto no cuenta, ¿sí? Lo que cuenta es lo que vos haces o no haces para alcanzar el buen funcionamiento de la economía de mercado. Solo una cosa, si no hay nadie, ya que he hablado. Bien, entonces en este mismo sentido, digamos que ya la función estatal no es sencillamente la de crear las condiciones, digamos, económicas para el despliegue de las relaciones mercantiles, sino es algo mucho más complejo, ¿no? O sea, tiene que operar sobre la subjetividad en muchos ámbitos y por lo tanto uno podría decir que, bueno, esa competencia como principio ordenador, si bien abstracto, histórico, tiene que buscar cómo, digamos, funcionalizarse en términos de la enseñanza, por ejemplo, ¿no? Escuela, colegio, universidad. Es decir, es todo Tienes que educar para la competencia. En el orden de lo... Sí. Y acá dijiste algo interesante, que también lo dice Rep, que la competencia es un principio suprahistórico. Lo importante es que se puede tocar todo. A condición de no tocar al mercado, todo lo otro es objeto de reforma. Esto para mí es el punto de quiebre más importante que trae el neoliberalismo comparado con la tradición previa. Todo puede ser objeto de reforma. Todo se puede tocar. Se puede educar para la competencia, legislar para la competencia, ¿sí? Formar opinión pública. Este es el proyecto de Hayek, por ejemplo, formar opinión pública para la competencia, para que se instaure la cultura del mercado. Sí, dale. Sí, perdón, tengo otra pregunta, no quiero monopolizar la palabra. ¿Qué lecturas hacen del liberalismo social o liberalismo de Mill o de Bentham? A Stuart Mill, a ver, esta gente en principio es muy crítica del utilitarismo. Porque acá es como que es muy difícil las clasificaciones previas que tenemos. Desde esta visión, el utilitarismo, y ellos lo dicen en algunos puntos, Repke lo dice, por ejemplo, más allá de la oferta y la demanda, el utilitarismo es la filosofía del estado de bienestar para ellos. La idea entonces esta de que el neoliberalismo que estamos viendo, trae una política indefinidamente activa, una política donde siempre falta una reforma, siempre falta dar un paso para llegar a ese horizonte que es la competencia de mercado y su buen funcionamiento, va a estar conectada con lo que vamos a ver el lunes que viene, que es esta discursividad tecnosocial del neoliberalismo. Y acá les quería dar un par de claves de lectura para la semana que viene. Varias cosas vamos a trabajar acá. Primero, la crítica que los ordoliberales le hacen al capitalismo de masas. La crítica que los ordoliberales hacen al capitalismo de masas. Vamos a seguir trabajando y viendo cómo la economía de mercado termina siendo puesta fuera de juego, fuera de discusión. Y lo que se critica es la sociedad. Y vamos a ver también lo más importante que vamos a ver acá, es cómo el neoliberalismo puede pensarse como una respuesta a la cuestión social y cómo esa respuesta pasa por la pequeña y mediana empresa, o por lo que ellos llaman la forma empresa, ¿no? La empresa como forma de organización social.